qué alegría. Creo que no podíamos terminar nuestro día de una mejor forma que en comunidad, saludándonos, compartiendo, dialogando, meditando en el Señor y aprendiendo tanto juntos y de todos. Bueno, y bienvenidos a ver, hay gente de Colombia, Perú, desde México, en los lugares. Saben que conozco México y no conozco Colombia. Y necesito. Es un pendiente para mí. Qué alegría. Me uno a René y a Linnea a decirles, bueno, vamos a prender las cámaras, ¿les parece? Vamos a acercarnos un poquito, aún a través de las pantallas, pero va a ser un honor para mí empezar este taller. Entonces ustedes me dicen, sí, ya, comenzamos, sin qué, ¿cierto? Así es, solo deben el banderazo de salida. Ya estamos cuando estén listos. Muy bien, entonces, bienvenidos al taller Redimir la Historia. Un taller que pretende ser muy conversacional, que pretende ponerme a su servicio en lo que yo pueda ayudarles y servirles desde la propia historia, desde lo vivido, desde la experiencia y luego desde el conocimiento que de alguna forma tenemos como seres humanos, observar y estudiar la conducta humana. Quiero empezar diciéndoles que no importa la historia de vida que tengamos o la historia de vida de la persona a la que estamos acompañando, todas las historias humanas necesitan ser redimidas. Por todas esas historias humanas, porque vino Jesús, nació en un pesebre, se mantuvo puro y santo, caminó entre nosotros, llegó a la cruz y fue resucitado para luego poder hacer efectiva la redención de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra existencia. Así que a modo de testimonio quiero compartirles algunas cosas. Vamos a ir haciendo como esta vinculación entre lo que vamos encontrando desde el punto de vista de las ciencias de la conducta, todo eso que podemos observar. Quiero decir que las ciencias de la conducta son eso. En primer lugar, si son unas ciencias, si tienen indicadores, si hay estudios transversales de medición, conductas observables, repetitivas o no, que nos dan unas ciertas plataformas, unos ciertos puntos de partida, nada más. Como todo lo humano es falible, es limitado, pero he encontrado en las ciencias de la conducta, en especial en la logoterapia, que me da una especie de luces para ir entendiendo nuestro propio comportamiento, para ir acompañando al otro. Nos da como nuevos ojos y algunos puntos de referencia. Y es que al final todo es redimido por el Señor y todo puede obrar para nuestro bien. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir mezclando un poquito, haciendo esta amalgama entre las cosas que yo he descubierto o aprendido en mi día a día profesional y en lo que he estudiado, pero también en mi propia historia. Porque saben que fue hasta hace poco que yo caí en cuenta, creo que me fui dando cuenta poco a poco, pero la primera vez, una vez hice un taller aquí en Guatemala, que era un taller dirigido a madres solteras. Así nos ha dado por llamarles. También existen padres solteros. Y la verdad es que solo son madres o padres, pero en una condición probablemente, no, seguramente diferente a la que nosotros estamos como aspirando idealmente. Entonces hago este taller que se llamaba Mujeres a prueba de todo, Madres a prueba de todo. Y ahí me doy cuenta que yo tenía una mamá a prueba de todo. Y entonces, elaborando este taller, yo volteo a ver la historia de mi madre y me doy cuenta, hey, yo no soy una madre soltera, pero mi madre sí lo es. Entonces le dedico el taller. Y ahí es donde yo empiezo a caer en cuenta que mi historia tenía matices que regularmente yo no verbalizaba, yo no hablaba. Nunca me vi a mí misma como una mujer adoptada en una familia, pero sí, fui adoptada en una familia. Así que quiero compartirles hoy parte de mi historia, parte de lo que he encontrado, parte de otras historias que he tenido a bien escuchar, que, es decir, he tenido la alegría, el gozo, el privilegio de poder escucharlas. Y estoy para servirles.
Pueden hacer cualquier pregunta, cualquier asunto que puedan hacerlo a través del chat y al finalizar el taller vamos a empezar esta conversación entre nosotros en donde todo lo que yo pueda servirles, pues voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero no solamente en este conocimiento, sino aterrizar y encontrar en la palabra de Dios que tenemos todas las posibilidades en nuestro único y suficiente Salvador. Aterrizar nuestra historia en Jesús, porque es Dios quien escribe nuestra historia. Bueno, entonces, sin más ni más, voy a empezar a compartir mi pantalla. El taller se llama Redimir la historia, porque de eso se trata. Esa es la propuesta divina. Vamos a redimir esa historia. Quiero empezar diciendo que todas las historias necesitan ser redimidas y que yo no necesito tener una historia triste o lastimera para tener necesidad de redención. Es que mi historia podría estar llena de luces y brillos y una historia ideal de lo que quieran, pero aún ahí mi historia humana necesita ser redimida. Y creo que cuando estamos desde una historia de dolor, de estas historias que salen probablemente del diseño original o de los guiones que nos hemos creado en nuestra cabeza, tal vez idealizando la realidad humana, porque nos olvidamos que somos polvo, que somos vulnerables, que fallamos, que estamos heridos y rotos, más que por la propia historia y antes que por la propia historia, por el pecado que mora en nosotros, que somos la raza humana necesitados de un Salvador. Creo que es importante saber que en el dolor o en la alegría, en la risa o en la tristeza, en lo ideal o en lo no ideal, necesitamos todos ser redimidos. Así que hoy quiero compartirles un poco de la historia detrás de la historia, porque todos nosotros tenemos eso. Miren, sobre todo ahora que a través de las redes sociales podemos compartir o proyectar o incluso dar una imagen de una parte de nosotros. Dios es omnisciente y Dios sabe todo de mí. Y eso a mí me ha dado un alivio enorme. Porque también he descubierto que hay partes de la historia personal que es difícil verbalizar, que cuesta. A veces tengo más facilidad para compartirla y a veces no. Y a veces no tengo palabras. Si pudiéramos ver proyectada la historia detrás de cada ser humano, yo creo que abriríamos los ojos a un mundo que existe y es real, pero que de alguna forma todos, no sé, maquillamos, vestimos, escondemos, archivamos en lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque duele, porque da vergüenza, porque nos deja esa sensación de vulnerabilidad, porque tenemos miedo. Y yo lo puedo ver en mi propia historia. Pero todos llevamos todos llevamos memorias. El ser humano fue diseñado por Dios para guardar memorias. Y hay una parte en nuestro cerebro que se dedica a guardar las memorias de lo que se sintió. Creo que Dios es muy intencional en que podamos guardar ciertos registros y en no olvidar. También tenemos una narrativa que si bien no siempre se dice o se verbaliza, se lleva en la mente, se lleva en el corazón, se lleva en pensamientos repetitivos, se lleva en conductas repetitivas. Todos tenemos lo que viene como dado a nosotros, aquello en lo que nuestra voluntad no tuvo nada que ver, aquello que viene heredado, aquello que viene desde lo biológico, aquello que viene desde lo dado sin que yo lo haya elegido. Ahí está, esa parte que Dios nos permite tener, pero no solo tenemos lo dado, luego viene lo aprendido. Y en lo aprendido tenemos que voltear a ver. Aparece el prójimo, aparecen los ambientes, aparece la familia, aparecen las raíces, aparecen los hechos, las escenas, la historia de otras historias, aparecen los hermanos y todos vamos adquiriendo o no una narrativa para contar nuestra historia. Ahora, a veces nos faltan palabras, a veces usamos las que no son, a veces maquillamos las historias por ser dolorosas. A veces exagero mis historias de dolor o de miedo o de enojo
pero todos tenemos una narrativa y a veces ni siquiera la narrativa es propia, es la narrativa que he escuchado. Yo puedo ver en mi propia vida que muchas veces contaba yo mi historia de la narrativa de alguien más. ¿Por qué? Porque ahí la escuché por primera vez y ahí la aprendí. ¿Saben que una vez estuve en una actividad de la universidad y decían, traten de ir a la memoria más antigua que tenemos ahí en el cerebro de cuando eran pequeñitos, esto y el otro? Y fíjense que yo me vi como en un corral, y me vi de bebita y me vi sonriendo y me vi como brincando en ese corral. Yo no sé si todos entendemos que es un corral, pero eh, antes las madres y los padres nos ponían como en una, pues eran como jaulitas, la verdad, pero eran como como cunas de madera con barrotes, pero sin las patas, se asentaban sobre el suelo. Y entonces yo me vi a mí misma muy bebita, como agarrada de aquellos barrotes, sonriendo y saltando y todo esto. Pero fíjense que empiezo a pensar y digo, ¿será que yo puedo recordarme de esto? Hay muchas teorías que dicen que no. Y entonces digo yo, bueno, al final creo que el ser humano todavía sigue siendo un misterio y la mente humana más, el corazón humano más, el alma humana más, pero no soy un misterio para Dios. Dios me conoce, Dios sabe todo de mí, aún aquello que para mí es gris, aún aquello que para mí no es comprensible, aún aquello para lo que no encuentro palabras, Dios lo sabe claramente y eso me da alivio. El tema es que descubrí que esa imagen fue formada por una narrativa de mi mamá. Mi mamá me contaba una y otra vez sobre ese corral en donde yo esperaba la llegada de mi papá y que cuando escuchaba la bocina de afuera, yo empezaba a sonreír y empezaba a saltar de alegría. Así que hay muchas narrativas, no solo la propia, la que también contribuyen a aquello que llamamos memorias, en ese registro. Solo el ser humano lleva registro de su vida y Dios lleva registro de tu vida y de mi vida. Tan minucioso, tan amoroso, tan intencional en vernos, en escucharnos, es que incluso nuestras lágrimas, dice su palabra, son guardadas en un frasquito. Es que Dios también tiene memoria y tiene una narrativa acerca de nosotros. Y bueno, no hay historias sin personajes, también aparecen no personajes en tu historia, sino personas. El prójimo, ahí aparece junto a ti. Quiero llevarlos un poquito a nuestra propia historia, nuestras memorias, la narrativa, cuando le dicen los padres a uno, no, tú cuando eras pequeña, tú cuando eras pequeño, y todo eso está guardado muy profundamente en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a veces no solo se guarda, se comparte, se traslada de generación en generación. Así que los otros y lo que escucho van sumándose a este registro que yo voy construyendo. Y quiero que piensen un poquito en sus historias, su narrativa, las personas, y que cada persona alrededor de nosotros tiene esto, sus memorias, su narrativa, sus personas. Y ahí vamos como comenzando. Y entendemos que todos somos prójimo y que todos tenemos una historia que contar y que estamos aquí y no solos, aunque a veces nos sintamos mucho así. Y que compartimos muchas cosas, pero ¿saben qué he visto? Probablemente no todos reímos por lo mismo, pero todos reímos. No todos lloramos por lo mismo, pero todos lloramos. Esto es Y he como visto, lo que te pasó la Sofía. Sí. perdón, hay un micrófono abierto, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está, ¿seguimos? Muy bien. Entonces, he visto que podemos, las etapas o los momentos de dolor, de crisis, de dureza, me permiten encontrarme con otros que pueden sentir lo mismo. Lo que quiero decir es que quizás la posibilidad de vínculo, de acercarnos y de comunidad se hace más vívida e incluso más fácil en medio del dolor, en una historia compartida, en donde todos podamos entendernos. Claro, la propuesta de Jesús no solo es llorar con el que llora, también mi corazón debe aprender a reír con el que ríe. Pero sí, compartimos similitudes. Así que durante todo este tiempo
vamos a ir construyendo nuestra propia historia y a la hora de poder recibir en su corazón, en su casa, en su vida, en su existencia, otras personas, tener en cuenta que todos tenemos esa historia que llevamos adentro, esas memorias, esa narrativa y esas personas. Muy bien. Entonces, mi nombre es Maya Alonso, ¿o no? Como decían las chicas, bueno, cuando me hicieron el favor de presentarme, pues soy guatemalteca, tengo 47 años, tengo 27 de casada, tengo 3 hijas hermosas, tengo una de 26 años que es doctora, una de 21 que pasa a 4º año de psicología y tengo mi chiquita de 13 años que pasa a 1º básico. Nací en una hermosa familia, en una humana familia. Mi papá y mi mamá nunca se casaron. Y somos 2 hermanos de papá y mamá y muchos más solo de papá. Y amo a mis padres, ¿saben? Los amo profundamente. Pero no viví con ellos. En algún momento, ellos consideraron que yo me quedara en casa de mi abuelita materna, la mamá de mi mamá, era lo mejor para mí. Así que toda mi infancia, yo tenía meses cuando eso sucedió, así que toda esa infancia yo empecé a llamar mamá y papá a mi abuelita y al segundo matrimonio de ella, a mi papá Gustavo. Y sabe una cosa, yo ahí puedo testificar y compartir que los padres adoptivos solo son padres. Que la Biblia nunca me dice que el vínculo perfecto es la sangre. No, la Biblia me dice que el vínculo perfecto es el amor. Porque aquel don Gustavo Adolfo Leal, que vivía en Tacisco, aquí en Guatemala, que tenía incluso otros hijos de su sangre, abrió su corazón para recibirme a mí y para ser mi papá. Y así le dije toda la vida. Y saben que hasta hace poco pude entender que, ok, sí, yo soy hija de una madre soltera, de un padre soltero también, porque nunca se casó. Y fui adoptada por mi abuelita materna y su segundo matrimonio. Y creo que esa historia la podemos compartir muchísimos, que hay muchas familias ensambladas de esa forma. Y algo que he aprendido es que toda familia puede funcionar, independientemente de la estructura, la historia adentro, toda familia puede funcionar. Así que gracias a Dios por esos padres, ese papá y esa mamá que me recibieron en casa y me dieron un hogar porque mis padres en ese momento no podían. De verdad no podían, no estaban listos para hacerlo. Así que mi nombre en realidad no es Maya Alonso, aunque, y les quiero contar, fíjense que hoy presenté este libro y dice ahí arriba Maya Alonso. Alonso es el apellido de mi esposo. Pero en realidad yo no me llamo así. Mi nombre debería ser Maya María Ramírez Muñoz. Pero por alguna historia que no puedo contarles, porque no puedo cantarla todavía, y yo no llevé el apellido de mi papá. Entonces siempre fui Maya María Muñoz. Y luego cuando me casé, me convertí en Maya María Muñoz de Alonso. Me recuerdo cuando estaba en primaria, me acerqué una vez cuando estaban las maestras tomando lista. Y entonces decía, Maya María Muñoz, S-O-A. Yo decía, ¿por qué me pusieron eso? ¿Por qué me pusieron eso? Y recuerdo que en aquella lista no había ningún otro nombre al que le siguiera el S-O-A. S-O-A significa sin otro apellido. Y cuando la maestra me dice, ahí es donde de primero empiezo a pensar, permítame que estoy sintiendo que se me cierra la garganta, ¿saben? Entonces voy a pedir si me pueden traer un poquito de agua. Paula, si me haces favor. Muchas gracias. Tengo muchas cosas aquí en el corazón. Entonces, me doy cuenta que decía Maya María Muñoz sin otro apellido y ahí como que me empiezo a dar cuenta que algo conmigo era diferente. Y esta sociedad de verdad que nos vende muchas veces que lo diferente es malo.
es rechazado, es esto y es el otro. Así que no, mi nombre no es Maya Alonso, aunque sí me conozcan todos. Dios conoce mi nombre. Otra cosa que aprendí durante todo esto es que por mucho tiempo pensé que mi papá, Gustavo, y mi mamá Tita eran el plan B. Y que como hubo padres que no pudieron estar conmigo, entonces ellos tuvieron que salir a mi encuentro. Pero hablando con Aisha y con David, entendemos que Dios no tiene plan B. Y que dentro del plan A de Dios, ese plan perfecto y maravilloso que Él diseñó para tu historia y la mía, en la mía en lo particular, estaba que mi vida viniera a través de mis padres, a los que amo y respeto y honro, pero que yo pudiera ser adoptada y criada por Marta Lidia y Gustavo. Saben que ahora, en retrospectiva, puedo ver que así fue. Porque a los 5 años, aquella pareja de viejitos, porque así les decimos ahora con cariño, pues tenían hijos cuando no era tiempo de tener hijos, pero como los tiempos son de Dios. Y entonces, desde los 5 años, caímos por ahí en una iglesia. Y ellos tuvieron como la apertura de dejarnos ir. Una vecina mía nos iba a traer y llegaba por nosotros cada domingo, y nos llevaba a la iglesia. Porque mientras nosotros solo estamos viviendo, Dios está entretejiendo la historia. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios está obrando a nuestro favor y está cumpliendo su soberana y buena voluntad. Ese Dios soberano es bueno. Y frente a nosotros pasan nuestras historias de dolor, de alegría, de ausencias y de presencias. Pero llega un momento en que nos damos cuenta que nada ha sido al azar, que nada ha sido un plan B y que Dios puede resignificar, es decir, lo resignifica en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestra vida. Porque para Él, que es la verdad, para Él le quedó claro desde el principio que esa sería nuestra historia y que Él estaba obrando su perfecta y buena y soberana voluntad. Y por eso atraviesa con nosotros nuestros espacios de dolor. ¿Saben qué también creo? Que la sociedad nos vende guiones a los que nosotros no podemos faltar. Yo me recuerdo que una vez en la iglesia donde me congregaba, que se puso como de moda, debes casarte con tu primer novio. ¿Arriesgadísimo o no? Arriesgadísimo. Y de repente caemos en estos guiones de no, pues yo me tengo que casar. Mi guión iba un poquito así. Yo me gradúo de la universidad, luego tengo novio, como que uno pudiera decir cuándo va a suceder eso. Luego tengo novio, luego me caso, luego tengo mi primer hijo, luego espero unos 2 años, 3 años. Iba a pasar sin hijos un buen tiempo. Luego iba a tener el primero o la primera. Luego voy a esperar unos 2 o 3 años. Luego voy a tener un segundo y solo iba a tener 2 hijos. De todo ese guión, lo único que, bueno, no pasó nada. Lo único que pasó fue que me gradué a nivel medio y todo lo demás fue como fue. Primero me casé, después tuve las hijas, después me metí a la universidad. Entre mis hijas hubo 5 años de diferencia. Luego tuve una tercera. Porque hay guiones que nos hemos metido en la cabeza y que cuando vivimos nuestra realidad y esos guiones se rompen, pareciera que nos da un bajón, pareciera que no entendemos, caemos en incertidumbre, porque nos hemos construido un mundo ideal en donde mi historia debió haber sido de esta forma. Es como que no hubiésemos leído Génesis jamás. En el sentido de que todo podría haber estado hermoso, pero desde el pecado, todo esto se corrompió y se distorsionó. Y para estas historias y para todas las historias vino Jesús, para que la historia relevante de nuestra vida no se tratara de nosotros. Y aquí en el Génesis mismo, cuando nacen los primeros seres humanos ya de su padre y de su madre, Eva dice, por voluntad de Jehová he concebido. Y saben, yo creo verdaderamente. Y como terapeuta me ha tocado escuchar muchas historias muy complicadas que solo me revelan nuestra naturaleza caída, débil, vulnerable, distorsionada y corrompida, pero que no anula la naturaleza divina de Dios, misericordiosa,
redentora, soberana, llena de bondad, porque por voluntad de Dios hemos sido concebidos y por voluntad de Dios hemos sido adoptados y por voluntad de Dios se nos han abierto caminos y por voluntad de Dios y por voluntad de Dios y por su bendita soberanía seguimos ahí. Esto no siempre se puede ver porque yo puedo hablar de esto así ahora. Hubo momentos en que para mí era muy difícil. Hubo momentos en que me cambié el nombre y ¿saben qué? Me empezaba a presentar con otro nombre. Yo decía, hola, yo me llamo Maya Leal. ¿Y Leal de dónde? Pues el apellido de mi papá Gustavo. ¿Por qué? Porque yo volteaba a ver y yo decía, él es mi papá. Él es mi papá. Así que podemos hablar más adelante de cuando llamamos o nombramos papá a más de una persona y qué es lo que puede pasar en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy bien, entonces no, mi nombre no necesariamente es este, porque no siempre la forma en que nos presentamos dice mucho de lo que hemos vivido. Muy bien. Toda historia humana tiene sus heridas, tiene sus roces. ¿Por qué nos herimos tanto? Bueno, porque somos humanos, somos polvo, eh, porque estamos fallidos, porque somos sensibles y porque estamos cercanos. Solo en la cercanía hay posibilidad de roce. Por eso es que nos rozamos y tenemos esta especie pues sí, de molestia, de herida, de esto, de lo otro, con el que está cercano. La cercanía me da oportunidad de herir, pero también de acariciar. La cercanía tiene su propio precio de piso. Y mientras más cercanos somos, más posibilidad de pasarnos llevando intencionalmente, sin intención, es decir, no podemos esperar una vida humana o una experiencia humana de relaciones o de historia sin que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado mismo esté presente. Es que es parte de nuestra naturaleza humana. Y yo creo que como consecuencia de esa caída en donde todo lo que somos cayó y se distorsionó de aquella perfección que Dios había diseñado, viene esta palabra que podemos encontrar en el campo terapéutico. ¿Qué es un trauma y por qué nos da tanto miedo? Miren, porque se dice que todos tenemos alguno, por alguna razón, en algún momento. Primero que no es tan dramático como estamos acostumbrados a ver, sino que es algo que todos compartimos. Segundo, porque si lo leemos podemos ver que es así, un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o una huella duradera, una lesión o un daño. ¿Cómo sé yo si hay un trauma o cómo puedo observarlo en otro? Bueno, porque hay asuntos que ya pasaron, que no siguen pasando, que no son aquí y ahora, pero que siguen doliendo. ¿Cómo puedo identificar un trauma? Porque el trauma da una especie de anteojos y desde la herida empiezo a interpretar y a ver desde el propio dolor no resuelto. Así que toda ausencia se vuelve un abandono, todo no natural y humano se vuelve un rechazo, todo asunto que no es como yo quiero o a mí me parece, se vuelve una injusticia. Cuando alguno de mis amigos resulta que tiene otros amigos, se vuelve una traición. Es decir, las heridas, el dolor no resuelto, sumado a este corazón caído, a este ego que quiere tener la razón y ser el más, el único que, entonces se va entretejiendo toda esta forma de ver. Y recuerdan que tenemos lo dado, pero también lo aprendido, tenemos lo vivido, lo que vamos construyendo a través de las creencias y los mensajes que se van instalando de las memorias, de la narrativa propia y de otros, de nuestra propia naturaleza humana. Así que todos en algún momento podemos tener algo de esto. La doctora Lambert dice esto, que se la súper recomiendo. Hay una cuenta de la doctora Lambert en Instagram que deberían seguir. El trauma hoy por hoy debiera ser el campo misionero más importante. Porque saben una cosa, todos tenemos algo que nos ha herido, que ha dejado este choque, esta impronta. La impronta es esa huella, esa marca, esa señal que cuenta algo de nuestra historia, pero que dentro de esta sociedad esa misma huella es como que se refuerza y se refuerza y se refuerza. Así que si yo me pongo a pensar en mis primeros años, en todo lo que yo viví, por supuesto que sí. Por supuesto que recuerdo cuando cumplí 15 años y recuerdo que yo amanecí llorando, literalmente. Y recuerdo por qué amanecí llorando. Yo extrañaba a mis padres.
muchísimo. Y tenía mucho miedo de expresarlo porque no quería fallarle a mi papá Gustavo y a mi mamitita, porque sabía que les iba a doler que yo extrañara a mis padres. Porque alguna vez creemos que si alguien ama a otra persona, en automático significa que no me ama a mí. Nuestro corazón egoísta encuentra muchas formas de ser. Así es. Entonces recuerdo profundamente eso. Recuerdo el SOA sin otro apellido. Recuerdo esta como incertidumbre, este quién soy que no terminaba de afianzarse, de completarse, porque sí lo recuerdo. Y cuando nos acercamos a los otros, deberíamos acercarnos con pinzas. Acompañar a otro en su dolor es entrar a un lugar delicado, importante. Acercarse con cuidado a otra alma humana, a otra historia humana, con respeto. Quien sabe lo que duele, quien quizás puede imaginárselo, más a vernos desde el amor, la misericordia, la compasión y más a acompañarnos. Y así como dice la palabra, llevar las cargas los unos con los otros y de los otros para cumplir así la ley de Cristo. Y creo que entender que todos tenemos esta historia, estas personas, esta narrativa, a veces carecemos de palabras, a veces solo las guardamos, tenemos estas improntas y señales y traumas y fracturas que encontrarán también su sentido y su redención en la cruz de Jesús. Muy bien. Entonces, miren, pues quiero que vean esta imagen. Cuando uno está herido, cuando la historia no ha sido redimida, cuando todo eso, de repente pasa esto. Saben que alguna vez me dieron una cremita, me aplico la crema y de inmediato, más o menos así, como ven en la pantalla. Entonces yo, ¿con quién me molesto? Claro, con la crema, con el fabricante, con el que la anuncia, con el que me la recomendó, es la crema. Pero puedo ver que los demás también se echaron la misma crema. ¿Y saben qué? A ellos no les pasó nada. Entonces, ¿es la piel o es la crema? A veces, desde estas historias, cuando la historia no está redimida, cuando la historia no está resuelta, cuando no recibimos ese alivio, pero no solo el alivio, el consuelo, la restauración profunda y definitiva de Dios, culpamos a la crema toda la vida. ¿A quien la recomendó? ¿Al fabricante? ¿Al que me la trajo? ¿Al hombre que, no sé, a quien la puso en el estante del supermercado donde la compré? Pero no me doy cuenta que la reacción, que esto que provoca, que esto que me hace sentir, que esto que me hace pensar, habla más de mí que de la circunstancia. Habla más de mí que de otra cosa. Tiendo desde ahí a culpar y a pelearme con las circunstancias en lugar de poder reconocer en mí, hay algo aquí que reacciona de esta forma. Así que, ¿es la piel o es la crema? Porque esta es una verdad. Todos estamos heridos, sin excepción. Jesús mismo caminó por esta tierra y no salió sin heridas, pero vamos a hablar de esas heridas más adelante. Muy bien. Ahora, solo la verdad trae libertad. No solo es importante que nosotros empecemos a entender la verdad de Dios, la verdad, esa verdad con mayúscula, porque solo esa verdad te trae libertad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta redención? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios viene y cubre y redime esa historia? Número uno, no niega lo sucedido. Porque la verdad de Dios no es la que te dice, no hombre, no fue para tanto. No, pero si ya viste, ya Dios te tenía un mejor plan. Esperen, Dios no anula el sufrimiento, lo ha acompañado y ahora le da sentido y lo resignifica. No es que Dios venga y dice, olvídate de que niña,
eres niño, no, lo de tus padres es algo de nada, no, porque Dios nunca minimiza ni anestesia aquel dolor por el que nosotros hemos pasado o aquel dolor que hemos tenido que recorrer, pero Dios sí ha estado presente. Dios no es indiferente a ningún detalle de nuestra historia y de hecho nos da la oportunidad a todos de salir al encuentro del otro para hacer qué, para hacer para hacer brazos, para hacer manos, para hacer miradas, para hacer piel, para mostrar a Cristo. Salir con nuestras verdades no es ocultar el dolor. Salir con nuestras verdades no es minimizarlo. Salir con nuestras verdades no es quitarle importancia. Ser libres a través de la verdad no es negar todo aquello que dolió, no es negar la parte dolorosa, no es negar la parte en que todo niño o niña dice, ¿cómo me hubiese gustado que mis padres? No es negar lo complicado que a veces es hacer una familia y también una familia ensamblada, porque no es cierto que solo las familias ensambladas sufren como estas dificultades para hacer familia. No, todas las familias las sufren, independientemente de la estructura. Lo que quiero decir es que la verdad de Dios no anula la verdad de tu vida, la narrativa, pero es que la resignifica y, eso sí, hace conmigo esto, porque yo siempre estuve muy clara de mis verdades de vida. Esto fue lo que pasó. Y yo utilizaba mucho esta palabra. Mis padres me abandonaron. Mis padres no quisieron vivir conmigo. Mis padres esto y lo otro. O luego sí, tuve que, en la lista no había otro apellido. Y saben que puedo ver que durante muchos años esa fue la historia protagónica de mi vida. Esa fue. Y yo hablaba desde ahí. Y probablemente fue la historia que más contaba en esa temporada. Y cuando esa historia reina, es porque la verdad en mi vida es parcial y solo miro esa verdad. Pero cuando la verdad con mayúscula, la verdad de Dios viene a mi vida, no la niega, pero me abre mis ojos a una verdad mayor, a una verdad redentora, a una verdad que es superior a cualquier historia que yo pueda haber vivido, pero no le quita ni importancia, ni relevancia, ni la hace irreal. La verdad de Dios es transversal en mí, en la mía, en esa narrativa, en lo que sí sucedió, en lo que sí sentí, en lo que sí pasó, en la parte limitada que yo tengo de mi historia, porque solo conocemos en parte, pero Dios conoce toda la verdad de nuestra vida y Él es nuestra verdad. La verdad trae libertad, pero empezar a decir las cosas como son, poco a poco. No siempre la historia termina así, pero yo sí pude ver esto. Aunque si bien es cierto, mis padres decidieron que yo me quedara en casa de mis abuelos, yo hoy por hoy mentiría al decirte que me sentí abandonada por mis padres. Hoy, ahora, pero es por la obra que Dios ha hecho en mi vida y en mi corazón. Es porque la historia de mi vida ya no es la historia que más me repito. Y esa es mi propuesta. Las heridas que me sanaron, las heridas que redimieron mi historia, no están en mi historia, no están en mis manos, tampoco están en mis pies. Las heridas que se convirtieron en las heridas principales de mi vida, sin duda, están en las manos de Cristo, en los pies de Cristo. Aquí, en la seña que pudo haber dejado aquella corona de espinas. Porque mucho tiempo en el trono de mi alma yo puse esa herida y esa historia y ese dolor y ese asunto de mi papá no me quiso, mi madre no me quiso, tuve que vivir con mis abuelos. Y lo difícil que es eso. La culpa que había entre... Porque de alguna manera, cuando algo sucede, no sé, volteamos a ver a nosotros como que fuéramos culpables y responsables de todo lo que sucede alrededor. Así que desde ahí, desde la niña temerosa de volver a ser dejada, de volver a quedarse en el vacío, bueno, empecé a ser buena alumna, bien portada, obediente, buscando qué, que mis nuevos papás no encontraran ninguna razón para irse de nuevo. Y eso es vivir desde la herida. Yo empecé a ver que en el trono de mi alma yo puse esa narrativa y esas memorias y ese dolor y que les empecé a dar un protagonismo que me asfixiaba. Entonces es necesario dejar de vernos a nosotros y a nuestras heridas y empezar a ver a Jesús y en la cruz encontrar las heridas redentoras.
Así que la herida más importante de mi vida ya no es el abandono, ya no es la traición, ya no es el rechazo. Las heridas más importantes de mi vida ya ni siquiera son mías, son de Cristo. Y ahí es cuando mi historia en esta tierra empieza a encontrar paz y sentido, de verdad. Porque sé que estoy acá temporalmente, pero con la perspectiva eterna, que es una expresión que leí por primera vez en el libro de Aisha de López, Lágrimas Valientes. Cuando yo le pongo perspectiva eterna a mi historia, lo que puedo encontrar es la gloria en mi historia, la bondad de Dios en mi historia, la misericordia de Dios en mi historia, esa mano bondadosa que estuvo ahí escribiéndola, escribiéndola. Él no reescribe, Él hace todo nuevo. Él tiene esta capacidad, o sea, Él es Dios. No necesita de mí, yo necesito de Él. Y por eso la Biblia dice, más Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aquí hay otra herida en todo esto que, ¿saben? A esta herida jamás le ponemos atención, nunca. Ella habla de todo esto, de las heridas que Jesús llevó. No habla de aquí, mira, Jesús llevó solo tu rechazo, solo tu dolor, solo este tema de sentirte sola. No, es que lo primero que Jesús llevó fue mi rebelión, mi pecado. Y Él recibió el castigo que yo merecía a pesar de mi dolor. Porque encontré en algún momento que cuando yo hago que esa historia de dolor protagonice, pareciera que a mí el dolor me da permisos, de verdad. Entonces, como yo soy sufrida, como yo no me crié con mis padres, como yo tal cosa, entonces en mi corazón engañoso, esa historia de dolor me da permiso de que, pues, de pecar, pero con permiso. O sea, yo me siento como que, como sufrí, alguien tiene que pagar. Como sufrí, alguien tiene que darme la revancha. Como me duele, alguien le tiene que doler. Como me abandonaron, alguien tiene que, antes de que me vuelvan a abandonar, abandono yo. Así que incluso ahí nuestro corazón puede distorsionarse tanto. Por eso es que todos los dolores se llevan a Jesús, porque si no el dolor empieza a producir una cantidad de cosas terribles. Saben que hay estudios que sí dicen que en situaciones de dolor y de dolores extremos, en situaciones límite, el ser humano, pues sí, es capaz de llegar también a situaciones límite en donde también puede sacar lo peor de él. Y hubo un momento en que yo puedo reconocer que esta historia y esta narrativa que yo continuamente me decía, sacaba lo peor de mí, hasta que dejé de ver mis propias heridas y empecé a ver la cruz. Las heridas de la cruz serían a partir de ese momento las heridas más importantes de mi vida. Y entonces la narrativa me tenía que cambiar. Y las memorias también me tenían que cambiar. La historia más importante de mi vida no se trata de mí. Es que no se trata de mí. Al final la historia redentora se trata de otro bebé con sus padres, con María y con José. José, aquel papá adoptivo de Jesús. Una historia que no fue ajena ni al dolor, eh, ni a las circunstancias humanas. No, esa historia era Dios aquí, haciéndose humano para mí, viviendo entre nosotros, caminando entre nosotros y agarrando todas aquellas historias, todas. Es decir, Él llegó a aquella cruz para que tú y yo, para que tu historia y la mía pudiera ser redimida. Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios 1. Redimir la historia es como decir esto. Antes fui, pero ahora soy. Así se los quiero decir. Yo les puedo decir, porque creo que a veces si no nos debemos enamorar de la padre, de esa parte, ¿saben? No nos debemos enamorar del antes fui, pero, pero no tenemos que olvidarlo, porque antes fui, pero ahora soy. En Efesios 1 se nos habla de ese antes y también se nos habla de ese ahora.
Y miren estos beneficios de la redención. Vamos al versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, mucho antes que alguien pensara en nuestra historia, mucho antes que Él eligiera el vientre de donde habríamos de nacer, mucho antes que Él supiera cuál sería la semilla que al final daría lugar para esa concepción de vida. Es que Él nos había elegido. Y que mi historia no empieza ahí, ni la tuya. Nuestra historia no empieza ahí. Mi narrativa tenía que cambiar, porque cuando Jesús entra a la escena, es como que me empiezan a contar otra historia. ¿Y para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él y por medio de Él, porque sin Él solo no se puede. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Todos somos adoptados por Dios. Esa fue parte de su predestinación para adopción. Me gusta mucho esto. Como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención. Antes fui, pero ahora soy. Antes fui, pero ahora soy. Redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Todo doliente también tiene que arrepentirse. Todo sufriente también tiene algo de que arrepentirse. Cuando Jesús cubre nuestras culpas, no es que nos disculpa, no es que dice, ay, sí, no, pues no fue tu intención, o no es que dice, claro, tú no tenías la culpa, al final esclarecí todo esto, no te preocupes, tú solo estabas sufriendo. No, la culpa por el pecado en nosotros es real y Jesús lleva sobre sí nuestra verdadera culpa. No es que no fuera, es que Él tomó ese castigo sobre Él, la tomó como que era propia. Necesitamos empezar a tener una narrativa diferente de la propia historia y empezar a ver la narrativa en la historia de otros también de manera diferente. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Bueno, y cuando pasamos también al versículo 11, dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios está en tu historia. Dios siempre está presente. Dios la escribe. Dios sabe todo. Sabes que muchas veces, ¿no les parece que a veces somos un misterio incluso para nosotros mismos? Y yo le digo, Señor, decime algo de mí misma que yo no sepa, que yo no entienda, que yo no estoy viendo. Porque a pesar que muchas veces la psicología nos propone el autoconocimiento, yo te voy a decir que más importante que el autoconocimiento es conocerlo a Él. Aunque se te proponga el amor propio o la autoestima, es que es mejor que tener amor propio, amarlo a Él. Que aunque se nos proponga el autorrespeto, la santidad es mejor. Es decir, la forma en que vemos nuestra historia y la narrativa de nuestra historia tiene que cambiar. Tenemos que dejar que sea Jesús ese centro de nuestra historia y tenemos que sentar al Rey en el trono de esa alma para que ya no esté ahí la historia o el dinero o el trabajo o los hijos o una pareja o la idea de familia sentada ahí en el trono del alma y que alrededor de esa idea, ¿verdad? De esta familia perfecta, de esta familia ideal, cuando todos convivimos con una familia real en casa, que esa idea no se vuelva un ídolo ahí en el alma y que desde ahí creemos expectativas, no. Por otro lado, en Efesios también se nos dice todo lo que antes éramos. Efesios 2 nos recuerda también esa parte. Es que antes éramos esto. Por ejemplo,
Dice en el versículo 1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es la realidad de mi historia. Esta es la parte más triste de mi historia. Esta, la parte en que yo estaba separada de Dios. Saben que yo tuve que llegar a un punto de decir, ok, claro, la parte más oscura de mi historia no fue cuando me sentí separada de mis padres. La parte más oscura de mi historia es cuando estaba separada de Dios y muerta en mis delitos y pecados. Pero gracias a Él anduve en otro tiempo según la corriente de este mundo. También ver que que nosotros vivíamos de una forma en otro tiempo y que vivíamos viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, y que podíamos sufrir por el pecado nuestro o de otros. Y que el pecado trae sus consecuencias porque el pecado siempre cobra, el pecado trae un precio, y por ese precio lo pagó Jesús. El pecado, o sea, de verdad, que aquel fruto que observamos y nos sedujo nos sigue seduciendo. Porque si algo yo no podía ver en mi historia de dolor, era mi pecado. De hecho, ¿saben qué pasaba conmigo? Que mi historia de dolor me hacía sentir buena. Me hacía sentir buena. Como que todo el mundo tenía una deuda conmigo porque yo había sufrido. Y yo no me puedo arrepentir si me siento buena todo el tiempo. Así que la parte más oscura de mi historia es esta, que se llama pecado. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Antes yo era, pero ahora soy. Antes yo era la narrativa de mi historia lastimera y triste, pero ahora soy un fruto de la gracia de Dios, un fruto del sacrificio de Cristo. Antes las historias de las que hablaba eran de las mías y las sigo compartiendo porque fueron reales, pero no son ya las heridas más importantes de mi vida. Dios viene y resignifica. Miren, no les quiero mentir, algunas cosas yo creo que Dios nos las va a dejar saber. Alguna vez te va a venir esta explicación. La explicación llegó a mi vida y yo llegué a esta conclusión. No es la de todos, pero te comparto la mía. A mí nadie me abandonó, pues. A mí Dios me quitó. Me trasladó de acá para acá porque Él sabe, porque es bondadoso, porque su misericordia es para siempre. Solo para mí, no, para con todos. Porque el mismo Dios que me amaba a mí, que me ama a mí, que es bondadoso conmigo, es bondadoso con mi padre, bondadoso con mi madre, bondadoso con mi hermano, es bondadoso con mis abuelos. ¿Por qué? Porque el Padre nunca ha sido solo mío, el Padre es nuestro. El Padre es nuestro. De eso se trata. Cuando dejas que Jesús tenga la narrativa, cuando dejas que Jesús sea el protagonista, de verdad, cuando integras la gracia, la cruz y tu historia en esta tierra, no se anula, no, pero saben que toma su verdadero tamaño, su verdadera relevancia, su verdadera importancia. Una historia donde no tienes que ser perfecto, una historia donde no todo tenía que estar bien, es que porque no estaba bien y porque ni tú, ni yo, ni ningún hombre, ni ninguna mujer que esté en la Biblia lo iba a lograr, es que Jesús vino a lograrlo para redimirnos de todo, de todo, porque tú y yo no íbamos a poder con nuestro pecado, ni con el pecado de otros, obrando en nuestra contra, con el pecado que otros cometen hacia nosotros. Es que ni tú ni yo, ni pudimos, ni vamos a poder, ni podremos con eso. El pecado es tan devastador que Jesús mismo vino a derrotarlo. Y cada vez que empezamos a tener estas verdades, la verdad de Dios en nuestra vida, todo lo demás es como que va tomando su lugar, tomando su lugar. Dios no es un Dios indiferente. Dios ha estado presente en los procesos. Dios ha estado ahí con nosotros.
Y es el único que de verdad puede redimir nuestra historia. La resignifica no porque la niega, la resignifica porque la transforma, porque la hace nueva, porque se hace visible y presente y de pronto te vienen explicaciones, de pronto tienes estas vislumbres de gracia, de misericordia, de decir, era tu mano. Hubo un momento en que yo dije, pues yo pasaba, miren, yo iba a muchos retiros y así como alguien necesita perdonar a sus padres, no, pues yo la primera, toda la vida, como 20, 40 veces, ya ni recuerdo. Y llegó un momento en que, pues no porque de verdad, y creo con todo mi corazón que fue la mano de Dios la que me movió hacia donde estoy. Y he visto día con día cómo la mano de Dios me mueve y cómo Él está obrando en mí y a pesar de mí, en otros y a pesar de otros. A Dios no le asusta nada. O sea, a veces creo yo que pensamos que a Dios le asusta algo. A Dios no le asusta nada. A Dios no le asusta nuestra historia. A Dios nada lo agarra desapercibido o no preparado. Y Dios no tiene plan B. Así que la historia que tú me puedas contar y compartir a mí no tiene plan B. Es la historia redimida con la intervención divina, con la intervención de Dios y que todo termina aquí, en la cruz. Que sea Dios nuestro principio, final, nuestro comienzo. Yo le digo a mis hijas que sea Dios su camino y su destino. Eso es Jesús en sus vidas. Bueno, me caso, pienso que la cosa ya está nada y cuando tengo la primer niña en mis brazos, solo me doy cuenta que no. Empiezo a llorar con ese llanto de no puedo parar, no puedo parar. Estaba yo recién operada con una cesárea y yo solo miraba al pedacito de niña en mis brazos y algo por dentro se me conmueve profundamente, profundamente. Y ahí me di cuenta que Dios en su gracia y en su misericordia nos va procesando poco a poco, conforme los tiempos, conforme lo vivido, que todo esto es un proceso, esto es un proceso y que el perdón también es un proceso y que Dios considera los tiempos. Así que no pienses que si algo te vuelve a doler es un retroceso. No, es una oportunidad para sanar lo nuevo. Lo que ahora me doy cuenta que todavía duele, lo que ahora me doy cuenta que todavía afecta y nada más. Y Dios restaura lo que pasa. Y Dios está ahí atravesando y acompañando estos momentos de nuestra vida. ¿Qué cosas difíciles pude yo enfrentar? Bueno, la sensación de soledad, el extrañar de mis padres y mucha culpa. O sea, yo necesitaba portarme bien. De verdad, yo necesitaba ser buena para ser amada. Por eso, por eso es que empecé a portarme bien. Por eso es que necesitaba la medallita, así de bien por ti, muy bien hecho. La estrellita en la frente. Y aún ahora, de repente, veo esas como, ay, ve, vuelvo a necesitar la medallita. Ya, quietecita, quietecita. Porque en Jesús no hay medalla, pues. No hay medalla, de verdad que no la hay. Él es. Y por otro lado, yo nunca necesité portarme bien para que Jesús me amara. Fue todo lo contrario. Es decir, ahí, en mis miserias humanas, su misericordia abundó. En mis miserias. ¿Saben que de ahí viene esa palabra? La misericordia es la respuesta amorosa y compasiva a las miserias humanas, a alguien que se siente miserable. Nada más. Así que el Señor trabajó conmigo la identidad y me tuvo que contar como al pueblo de Israel, te voy a contar de dónde es que en realidad vienes, te voy a contar quién soy yo, te voy a contar quién eres tú, te voy a contar porque tu historia la has estado relatando solo desde tu parte limitada, herida de cómo la ves y ahora necesito contarte tu historia desde mí como autor de tu propia historia. Así que, ¿qué te puedo decir? Que tiene sus dificultades, que tiene sus vulnerabilidades, que tiene sus espacios, que tiene sus procesos. Pero cuando la historia es redimida,
entonces vale la pena, de verdad. Entonces el dolor tiene fruto. Entonces de pronto pude ver que hubo pérdidas que lloré, que luego, a decir verdad, no eran tal pérdida. Que hubo asuntos que solo se resolvieron o que ni siquiera necesitaba resolver, sino poner en su lugar. Viene Jesús y empieza a ordenar todo el caos adentro. Nos está como línea, un poco de sentido en nuestra vida, pero en el Espíritu sabemos que no pasa nada. Jesús está presente. Y esta historia que hemos narrado no se vuelve la historia más importante de nuestra vida ni la que tenemos que repetir. Bueno, quiero que vayamos a Mateo 25, el 37 al 40, pero les quiero leer en otra versión que yo tengo por acá. Es un poco parafraseada, pero creo que nos va a servir para lo que queremos hacer. Saben que es importante desde aquí entender que en el dolor podemos ensimismarnos y volvernos un poco, no, volvernos bastante egoístas, o que nuestro egoísmo encuentre muchas formas de ser expresado. Pero al final, Jesús no solo cambia nuestra forma de ver a Dios. Jesús fue el primero en que nos enseñó a decirle Padre. Dios pasa de ser aquel Dios del monte, que no podíamos ni siquiera acercarnos a su presencia porque hubiésemos caído muertos, ¿no? Jesús empieza a mostrarnos una forma de ver a Dios y llamarle Padre. Pero Jesús no solo nos cambia la forma de ver a Dios, también nos cambia la forma de ver al prójimo. Y hace una de las afirmaciones más profundas y reveladoras sobre el sentido y el significado de nuestras relaciones, de nuestras acciones, de nuestra relación con el prójimo. Nos invita a recordar aquella imagen y semejanza suya en cada ser humano, en eso de Dios, en que Dios verdaderamente amó de tal manera al mundo que dio a su único hijo por ti y por mí y por todos. Entonces, cuando dice, porque tuve hambre y me alimentaron, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y nosotros preguntamos, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos todo esto contigo? ¿En qué momento? Y el Señor dice, cuando lo hicieron incluso por el más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y luego afirma, cuando se negaron a ayudar incluso al más pequeño de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Cuando yo me ubico desde mi historia como la víctima, porque será mi tendencia, yo me enfocaba en algo, yo me enfocaba en ser amada, no en amar, en ser ayudada, no en ayudar, en ser escuchada, no en escuchar, en ser vista, no en ver, en ser atendida, no en atender. Eso me pasó a mí desde mi propia historia. Pero cuando viene Jesús, porque solo Él puede sanar el alma humana, solo Él. Y cuando me ordena, entonces me doy cuenta que están otros. Y empiezo a entender un poco por qué no podía verbalizar algunas palabras y empiezo a agradecer a los que siempre han estado presentes. Empiezo a notar al prójimo y saber que siempre estuve rodeada de otros, de otros. Entonces empiezo a también en la otra vía. Ah, es que no solo es hermoso ser amado, no, es que es hermoso amar. Es que mi alma no solo tiene necesidad de ser amada, es que tengo necesidad de amar. Y parte de esa restauración que Dios hizo en mí es entender que yo no solo necesitaba ser amada por mis padres, ya en mi vida adulta, ya siendo madre con mis hijas, yo entendí que yo necesitaba amarlos. Era una necesidad también. Yo necesitaba amar a mis padres. Yo necesitaba salir al encuentro de ese hombre y esa mujer que también necesitaban redimir su historia, que son coherederos de esa gracia, por la gracia de Dios, que son tan necesitados de Jesús como yo lo soy, que también tienen su historia, que también son dolientes. Y empezamos a ver que solo somos eso, solo somos seres humanos. Cuando yo me convertí en madre, me vi a mí misma, bueno, descubrí esto. Puedes herir a tus hijos y amarlos profundamente. Puedes cometer 1000 errores y eso no significa que no amas. Saben que ser madre para mí también fue parte, en mi historia, fue parte de cómo Dios
me fue enseñando de cómo una madre podía sentirse. Y con esto quiero terminar. Yo siempre estuve clara de lo que yo había sufrido. Siempre estuve clara. Yo les podía relatar mi historia desde esta historia, desde el corralito, desde mis memorias, hasta mis 15 años, hasta cómo me hicieron falta. Pero en algún momento el Señor me permitió abrir mis ojos, mi corazón, mi conciencia al sufrimiento que mis padres también tuvieron. A lo extraordinario que fueron mis abuelos, a que mi hermano y yo compartíamos lo mismo, la historia misma, aunque las huellas en cada uno de nosotros fue distinta, a que cada ser humano que yo puedo ver, pues tiene una historia ahí, y que todos somos posibilidad de algo, de dar, de recibir, de compartir. Ahora encontré el tesoro. Yo tengo que decirle al mundo que la historia de todos puede ser redimida y que Jesús es experto en nuestras heridas, en resignificarlas, en darles sentido, en no negarlas, ni menospreciarlas, ni hacerlas pequeñas, ni engañarme en que no dolió, ni que fuera para tanto, ay no, mira, no. Tampoco creo que, no, pues tú necesitabas vivir este dolor para, no. Yo creo que muchas de las cosas que pasan, por supuesto que son contrarias a la voluntad del Señor. Nada se sale de su soberanía, pero estamos en un mundo caído, pero tenemos un Salvador y eso es el Evangelio, esa es la noticia que nosotros compartimos con otros. Así que muchísimas gracias por haber escuchado esta historia. Yo voy a dejar de compartir acá para poder platicar un poco con ustedes acerca de esto, de cómo podemos ayudarnos, de cómo podemos entender un poco más sobre las heridas, de cómo podemos caminar con el que sufre, de cómo podemos respetar, ser respetuosos de la historia de otros, pero sin convertirnos en patrocinadores de lo que no hay que patrocinar, de cómo la verdad de Cristo va resolviéndolo, o sea, la verdad de Dios es la verdad de nuestra vida. Eso es. Todo esto son sombras, de verdad son sombras, no es que no tengan relevancia, porque la tienen. De hecho, Dios nos ama, ¿cómo no vamos a ser relevantes? Él vino y caminó entre nosotros, pero no solo eso, es que ahora quiere habitar en nosotros. Es que esa es la historia que yo ahora me repito. Saben que cuando, porque uno tiene estas como remembranzas de, ay, esto donde lo sentí, uf, y entonces como tienes memorias, tu mente viaja. Y esto ya lo he sentido, como es que, esto se llama rechazo, esto se llama necesidad de aprobación. No, hace poco le dije al Señor, Señor, soy la misma niña buscando aprobación. Padre, yo te traigo este corazón nuevamente a ti, Señor, yo te confieso que muchas veces me importa más la opinión de los seres humanos que la tuya, Señor. Y yo necesito, Espíritu Santo, que me ayudes a arrepentirme de esto. O sea, en Dios, en Dios, es que en realidad podemos ver nuestra historia y a nosotros y a los otros con eso. El amor también implica confrontar. El amor es decir la verdad de Dios en amor y la verdad de la vida de otros en amor y ahí vamos. Bueno, muy bien. Que si podemos mandar la grabación, yo supongo, esa no me la sé. Vamos a ver aquí, son recursos de cuán cierto ver todo desde el lado de la víctima nos priva de establecer relaciones genuinas con el otro. Por supuesto, por supuesto. Y saben una cosa, yo, en mi historia, yo les voy a decir esto. Hay víctima y victimismo, que es muy diferente, porque nuestra mente humana y nuestro corazón, yo me di cuenta que yo podría ser guionista, pues, guionista. Bueno, escribo libros ahora, entonces sí, tal vez sí me las puedo, pero miren, el dolor me va dictando una narrativa. Y entonces hay mucho dolor que no corresponde a una realidad de dolor, sino que mi propio pecado, mi propio corazón le suma dolor al dolor, herida a la herida. Bueno, quiero atender aquí sus preguntas, sus mensajes y quisiera pedir por favor si nos la pueden, si la pueden leer las compañeras René y Linnea, si hay algo ahí que podamos compartir o si tienen alguna pregunta sobre familias ensambladas, cómo acompañar a otros, cómo lidiar o sanar la propia historia en nuestra vida, qué pasa cuando hemos nombrado a más de una persona como madre o padre y cualquiera de las cosas que yo pueda, en las que yo pueda servirles, estoy aquí para servirles. A ver,
Ustedes me dicen su tiempo, René y Línea, y yo voy pues respondiéndoles a ustedes. Muchas gracias, Maya. Creo que esto nos ha impactado a todos. Hay muchas preguntas aquí. Una que llegó dice, ¿cómo podemos acompañar lo mejor posible a otros en la redención de su historia? Bueno, lo primero es escucharla con respeto, escucharla con amor. Lo segundo es no juzgarla, es pedirle al Señor la gracia de mostrar lo que Él nos ha mostrado a nosotros. Tenemos que entender que, que ese Dios ama al mundo. Tenemos que entender que somos iglesia, sí, pero estamos en este mundo y historia. Es historia de tristeza, es historia de dolor, es historia de heridas, es historia de pecado propio, de pecado de otros. Entonces yo creo que todos necesitamos ser vistos, escuchados, con respeto. Tan solo contar la historia es bastante sanador, verbalizarla. Y segundo, no se necesita de muchas cosas. Saben que el pueblo de Israel tenía, y sigue teniendo, creo yo, pero sobre todo en la antigüedad tenía hábitos de salud emocional y de salud espiritual. ¿Cómo de que no? Si venían de una teocracia en donde Dios se hacía cargo hasta de sus leyes sanitarias, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel tenía esto, tenía esta costumbre de cuando había un doliente, sobre todo por duelo, iban y se sentaban a la par de él. Ni siquiera necesitaban decir nada. Era, me hago presente. Y si era un doliente, nos teníamos que poner en la intención de hacerle la vida, hacerle la carga más liviana. ¿Cómo? Con servicio, con un té. Miren, con solo escuchar al otro, ver con respeto. Creo que hacemos muchísimo por ellos, acompañar. No interrumpamos el dolor de las personas, acompañémoslo. No tratemos de anestesiarlo, no tratemos de hacer lo que Dios no haría. ¿Saben que Dios, claro que me ha librado muchísimos dolores? Yo estoy convencida de eso, pero no de aquellos dolores, o sea, de los dolores que yo viví, Dios no me los anestesia, Dios me acompaña ahí. Entonces podemos hacer lo mismo. Y tercero, creo que contar la propia historia. Y no solo hablar de la historia de redención, sino del Redentor, que es nuestro llamado y la vocación de cada uno de nosotros, es lo que podemos hacer al otro para acompañarlo. Necesitamos aprender a reír con el que ríe, a llorar con el que llora. La gente necesita relaciones seguras, relaciones donde yo pueda mostrarme tal cual soy. Como soy terapeuta, el honor de oír historias de todo tipo. Y de repente estoy frente a mis pacientes, a los consultantes, y yo digo, wow, qué valentía, de verdad. O digo, wow, esa es tu historia, pero estás aquí. Wow, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere que nos convirtamos como era Jesús. ¿Cómo? Un lugar seguro para ser, un lugar seguro hasta para equivocarse. Pregúntenle al apóstol Pedro. Jesús era un lugar seguro, me permitía hacer. Compartimos, creo yo, más nuestra historia de miseria, de dolor, de dificultad que la de alegría. De verdad, creo que la compartimos más. Entonces, ahí está, los vemos, los escuchamos con respeto, nos quitamos la toga de juez y el martillo, nos quitamos la tendencia del opinólogo y nos donamos al otro en amor, en atención, en compasión y le presentamos al único y suficiente redentor de las historias. No le puedo decir, como yo pude, tú también puedes, porque ni pudimos ni vamos a poder, pero Dios en Cristo sí se puede. Muy bien, tenemos muy buenas preguntas por aquí también. Otro menciona, al inicio de la charla mencionó sobre las implicaciones que tienen en uno el llamar papá y mamá a más personas o más que una persona. ¿Cuáles serían esas? Bueno, depende de la historia de cada uno, ¿saben? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica tendemos a decirle a nuestros abuelos, a nuestras abuelitas, mamá, por ejemplo, mis hijas le dicen a mi mamitita, mamitita.
Entonces, tiene que ver con la historia de las personas. He visto muchas veces que eso nos causa un cierto conflicto o le causa algún conflicto a alguien más. Otros estudios nos dicen que podrían dar una distorsión en la identidad. Cada uno habrá de revisar. Por eso la verdad de nuestra vida también es importante. La psicología no debe darte fórmulas de A más B igual a B, porque eso va contrario a la unicidad que Dios puso en cada uno de nosotros y en cada historia. Tenemos que ser respetuosos de esa calidad de únicos de cada ser humano. Así que para cada uno las implicaciones son diferentes. Y bueno, voy a ser vulnerable con ustedes y voy a contar esto porque creo que a alguien le puede servir. A veces pasa esto. Es que yo no puedo llamar mamá. Es como esto, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Cómo se llama esto? Celular. Y si alguien me dice, a ver, no, le vas a decir computadora. Entonces hay algo en mí que dice, no, pues computadora no es. No, sí, dile computadora. Es que no es computadora. ¿Por qué? Porque no corresponde la descripción. A veces así pasa. Yo he tratado a muchos consultantes con mucha culpa de no me sale decirle papá. Es que lo que veo no me corresponde. Porque miren, pues, papá no es solo él. Yo tengo, o sea, todos tenemos una definición de padre, una definición real de padre. Entonces, si me dicen, dile papá, es que hay algo en la mente y en el corazón que dice, es que no me, o sea, es como decir aquí, esto es una maceta. No sé si me doy a entender, si me doy a explicar, pero nuestra mente y nuestro corazón viene y dice, ¿están seguros? Porque al final, yo creo que esta es una excelente explicación, a mí me sirvió mucho. Porque pasé muchísimo tiempo y sigo teniendo alguna dificultad, pero les voy a explicar cómo es esto, cómo voy. Hubo mucho tiempo en que es que de verdad a mí no me salía, pero en mi corazón estaba esta convicción que sé que el Espíritu Santo puso en mí. No quiere decir que yo no deba honrar y amar a mis papás que Dios me mandó. O sea, el plan A de Dios para mí fue que Edgar Ramírez y María Elena Muñoz fueran mis padres biológicos y mis padres al fin. Pero el mismo plan A de Dios determinó que en el tiempo en que Él designó, yo pasara a la casa de don Gustavo Adolfo Leal y doña Marta Lidia Donis de Leal, en donde yo muy pronto lo conocería a Él. Ese fue mi plan A. Entonces, en algún momento de mi vida, en donde Dios ya había trabajado conmigo, empezó a trabajar esto. Bueno, pues ya amaste y honraste a tus papás, a tu papá Gustavo y a tu mamitita. O sea, yo no me cuestiono. Cuando veo la foto de mi mamá Tita y me dicen, ¿qué primera palabra se te viene? Mamá, es que ella estaba ahí, alimentaba, era cariñosa, corregía, poco corrigió. Bueno, pero sí tenía, o sea, sí, a ver, este celular, bueno, sí me correspondía. Papá Gustavo, pues sí, papá. Pero entonces pasaba que entonces me ponían las otras dos fotografías y yo, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Pero empezó el Señor a trabajar en mi corazón en el tiempo que Él sabe que está bien. Y empieza el Señor de verdad a inquietarme a, bueno, pues vamos a honrar padre y madre. Y si tenés más de uno, pues te toca más de uno. Y yo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, Señor? Y el Señor empezó a trabajar en mi corazón y empiezo yo a voltear a ver a mis padres. Y esto no fue mío, esto es de Dios, de verdad. O sea, y empiezo a sentir la necesidad de amar. Y yo quería, de verdad, yo quería decir mamá y no me sale. De hecho, tengo que confesar que si entra mi mamá por esa puerta, yo le digo, hola. Entonces no me sale el mamá aún, pero les voy a decir por dónde voy. Si yo me los encuentro a ustedes en la calle y yo voy con ella, les digo, hola, les presento a mi mamá. Ahí voy, poco a poco, poco a poco. Mi padre murió. Mi papá Gustavo murió. Mi papá murió. Pero en el primer libro que escribí sobre él. Y si yo me los hubiera encontrado en la calle a ustedes, yo les digo, les presento a mi papá. O sea, Dios va caminando contigo, poco a poco, paso a paso. Y quizás en algún momento yo voy a poder venir y no solo presentarlos, sino que voy a poder hacer eso. No apresuren el proceso. Todo tiene su tiempo.
Y saben una cosa, a veces también necesitamos compasión y comprensión. Yo creo que sin compasión no hay comprensión, de verdad. Entonces yo puedo venir y decir, a ver, ¿qué te pasa con tu madre? Y luego decir, ah, sí, esto me pasa con mi madre. No me aplaudo, pero me entiendo. Y voy con Dios y le digo, miren, es chistoso porque yo le llevo a Dios novedades, ¿verdad? Yo le digo, te traigo una novedad. La novedad es para mí. Entonces le digo, mira, en estas voy con mi mamá, pero cuando hablo de ella con Dios, es mi madre, porque cuando Él la ve, es a mi madre. Y cuando ve a mi abuelita, también. En su plan A, estábamos todos ahí metidos. Gracias por esa explicación, Maya. Otra pregunta que tenemos acá. ¿Cómo puedo ayudar a los míos si ellos se creen buenos y no creen sentir la necesidad de Dios? Ora por ellos, porque ni tú ni yo podemos convencer a nadie de pecado. Miren, yo lo he intentado, ni a mí me convenzo, pues ni a mí me sale más la historia de excusa, de justificación. Yo sé que de repente en nuestra buena intención terminamos queriendo tomar el lugar de Dios en la vida de las personas. Y eso también es pecado. Yo tenía que decirme a mí misma, ni tienes que encargarte de tus padres ahora, ni tienes que ganarte el afecto, ni tienes que convencerlos que lo que estuvieron estuvo mal, no, porque solo el Espíritu Santo lo convence a uno de pecado, nadie más. Entonces, lo mejor que puedes hacer por los tuyos es ora por ellos. Yo tengo personas por las que estoy orando específicamente por eso, que yo puedo ver. ¿Saben por qué? Porque yo puedo identificar el buenismo en otros. ¿Por qué? Porque yo me las llevaba de buena. Esa es la realidad. Entonces yo creo que en la parábola del hijo pródigo todos somos los dos hijos, todos somos el pródigo y todos somos el otro que se cree bueno, que en lugar de rogarle al padre, hace que el padre salga y le ruegue, entra a mi hijo, venite a la fiesta. Es el buenismo, mientras lo otro, pues la carnalidad, todo lo que da, me voy con todo y lo mío. Pero todos somos ambos y estamos representados en esos dos hijos. Entonces, primero, ora por ellos. Y segundo, cuidémonos de nuestra propia bondad también, porque a veces andamos de moralistas, a veces andamos de buenos y el único bueno en el Evangelio es Jesús, es Dios. Dios es el bueno. Nosotros seguimos siendo pecadores. Y creo que si hacemos y construimos esta cultura de vulnerabilidad, esta cultura de espacios seguros en donde podemos ser y en donde cada uno de nosotros puede compartir a Jesús, yo creo que, ¿saben qué hay detrás del buenismo? Hay miedo. Eso es lo que hay miedo, orgullo, egoísmo, pero miedo. Si me voy a una emoción básica, hay miedo. Necesito ser bueno para ser amado. Y de pronto necesito ser cool para ser amado. Necesito ser libre para ser amado. Todo eso nos miente, nos engaña. Ora por ellos. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado. Y pidámosle a Dios la gracia de ser un lugar seguro para que las personas puedan ser con nosotros, nada más, sin tener que pretender, sin tener que fingir. Cabal. En ese mismo sentido, algunos están preguntando sobre la empatía y cómo no caer en sentir que dice que estoy volviendo patrocinadora para su dolor. Entonces, en lo mismo, ¿cómo seguimos en empatía? Bueno, hablemos en todo caso de compasión, ¿verdad? De la misma misericordia que Dios nos ha mostrado, de esa misericordia que yo puedo mostrar. O sea, ¿por qué yo puedo perdonar? Porque fui perdonada. ¿Por qué puedo extender la gracia? Porque la recibí un día. ¿Cuál es el límite? El pecado. ¿Cuál es el límite? Lo que hace daño, lo que le hace daño al otro, lo que me hace daño a mí. La sobreprotección daña al que la da y al que la recibe, siempre. A tratar de aliviar la verdad para que no te duela. Hace daño al que recibe esa mentira, porque la media verdad es mentira, ¿verdad? Es un engaño terrible. Entonces, hace daño al que lo dice y al que lo recibe, al que lo dice y al que escucha. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la dignidad? ¿Saben qué? Es impresionante, pero Jesús fue un restaurador de la dignidad humana. Y esa restauración de la dignidad humana vino, o sea, somos dignos a través de Él.
¿Y con qué él restauraba? Con la verdad. A mí me impresiona cómo Jesús hace que la mujer samaritana verbalice la verdad de su vida, esa que iba a abrir la oportunidad para que ella fuera libre. Y le hace como preguntas específicas. Bueno, y ni siquiera fue pregunta, fue como que la llevó. Porque recuerdan aquella charla en el pozo y le dice, bueno, ve y llama a tu marido. O sea, esa fue de muy bien, te voy a ayudar a que pongas verbalmente aquello que tienes que decir. No puedes ya seguir mintiéndote, no puedes ya seguir tapándolo, no puedes seguirte llamando Maya Leal porque no es tu apellido. Además, te van a cachar. Miren, en mis cuadernos yo ponía Maya Leal y en la lista de la maestra tenía otro nombre. Entonces, nunca aprecio de la mentira. O sea, si tenemos que engañar, ahí no es. Nosotros necesitamos acompañar en ciertas verdades. Creo que el límite es el pecado, el límite es la dignidad. Es que no necesitamos adornar las historias. Necesitamos a alguien que las atraviese con nosotros, que no se avergüence de atravesarla con nosotros, que pueda ser vulnerable junto con nosotros. Entonces creo yo que ese sería el límite. Amar también es poner límites. Amar también es decir la verdad. Amar también es tener conversaciones incómodas, pero en los momentos oportunos. Amar también es comprender que alguien tiene un mal día o una mala temporada. Entonces creo que podemos ir más a la compasión para tener esa comprensión, pero nunca algo que nos lleve a pecar. Cuidémonos de ser jueces, autoritarios, salvadores de otro. Es terrible volverme salvador del otro. El salvador va creando cadenas de codependencia y dependencia. El salvador, y se lo digo porque esa creo yo de las tendencias que hay, pues mi tendencia va más para allá. Entonces es terrible el riesgo de mí porque tomo el lugar de Jesús. Y nadie necesita otro salvador u otra salvadora que no sea Cristo. Entonces creo que ahí está el límite. Ahí está el límite. Ok, gracias por eso. Tenemos otra que pregunta, ¿cómo ir sanando heridas que incluso no nos recordamos? Por ejemplo, un abuso en la niñez y la persona no tiene recuerdo absolutamente nada de 0 a 12 años. Bueno, depende. Yo te diría, mira, yo creo que a veces tenemos mucho, bueno, tenemos mucha humanidad, pero también tenemos mucho humanismo. Yo tengo la impresión, bueno, yo sufrí de pequeñita. Sin embargo, y creo que por ahí andaba alguna mi amiga Jackie, ahí estás. Creo que en algún momento te lo compartí a ti, mi querida Jackie, que tenía yo la impresión de haber sido abusada de pequeña. Tengo la impresión que pudo haber sido muy chiquitita. Leí un libro que se llama Amor Redentor de Francine Rivers. Entonces yo tenía bueno, cuando era niña yo podía ver, porque hay como algunas señales o indicadores, yo miraba algunas escenas en una película y yo me descomponía. Bueno, luego leo el libro de Francine Rivers, Amor Redentor, y en el primer capítulo yo me deshidrato de las lágrimas, pero era un llanto. Entonces yo concluí esto. Yo dije, no, pues, yo creo que sí, algo pasó. Pero ¿saben qué? Yo no necesito saber, ni regresar, ni conocer detalles. Yo puedo ir con eso que siento y decirle, Señor, yo creo que algo pasó. De verdad, ¿sabes, Padre? Y miren, yo le hablo a Dios como que no supiera. ¿Por qué? Porque soy yo la que necesita contarlo. Porque soy yo la que necesita verbalizarlo. Entonces yo vengo y le digo, Señor, mira, pues vi tal película y salió esta escena y algo se movió en mi corazón. Leo el libro de Francine Rivers, Padre, y yo en los 3 primeros capítulos yo no puedo con mi alma, pero tú sabes lo que pasó. Señor, aquí está lo que pasó, porque sabes una cosa, lo que no está a flote, déjalo. Si Dios lo quiere traer a flote, lo saca a flote. Si Dios no lo quiere, o sea, Dios no necesita que todo esté expuesto para él sanarlo. O sea, yo estoy convencidísima que Dios sana lugares, rincones, historias de nuestro corazón
que nadie sabría y nadie hubiese descubierto y ni siquiera en el mismo inconsciente, subconsciente, es que Dios lo atraviesa todo en todo y lo llena todo en todo. Así que no necesito, porque hay unas ciertas propuestas que te llevan de regreso a aquel lugar. Desde la logoterapia nosotros hablamos de una revictimización, o sea, ya me dolió, miren, si me pasó, ya me pasó. Y si me dolió, ya me dolió. Yo no necesito ir a aquel lugar para que Dios haga algo. Dios puede hacer algo con mi historia, con la que yo sé y con la que no sé, porque Él la sabe toda. Así que me ha ayudado mucho como escribir, me ha ayudado mucho como llegar en oración y decir, Señor, de lo que sé y lo que no sé, de lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo, Señor, yo aquí derramo mi vida, mi historia y mi existencia y me abrazo a esa cruz, a tu obra redentora que cubre todo aquello, aún de lo que yo no estoy consciente. Pero si David oraba de Señor, líbrame hasta de los pecados que hago cuando no estoy consciente, líbrame de lo que yo no sé de mí mismo. Bueno, pues lo mismo. No tienes, o sea, Dios no necesita que tú te acuerdes de tus heridas o que vuelvas a ir y sufrir para sanarlas. Dios, es todopoderoso y lo sabe todo. Y eso es más importante. O sea, mira, si Dios es todopoderoso, tú no tienes que ser todopoderosa. Si Dios lo sabe todo, yo no necesito saberlo todo. Es que me basta y es suficiente con que Dios lo sepa. Él todo lo puede sanar. Amén. Pensando en el hecho de acompañar, dice, ¿cómo puedo acompañar a mis estudiantes ante una situación de abandono? Y abordar el tema de forma empática y amorosa, etcétera. ¿O qué recursos recomienda usted para aprender más acerca del tema? Bueno, porque es maestra, ¿verdad? Estudiantes, si tienes la gracia, el favor de Dios para que te cuenten su historia, escúchalos. Yo creo que nos perdemos mucho de hablar de las realidades humanas. Y la realidad humana es esta. A todos nos cuesta. Nos cuesta muchísimo ser hijos, nos cuesta muchísimo ser padres. Yo le he dicho a mis hijas muchas veces, mis amores, ser adulto es complicado. Ser niño es complicado. Ser adolescente es complicado. Esas son verdades y realidades humanas que también hay que naturalizar, decir, miren, ¿saben qué? Sí, la vida es dura. Hace poco estaba hablando yo con alguien y me decía, es que, ¿sabes? La vida es dura. Yo le decía, sí, es cierto. Hay una parte de la vida que es durísima, hay una parte de la vida que es hermosa. Pero ahí, donde la vida es dura y donde la vida es hermosa, ahí aparece Dios. Me gustó mucho algo que le aprendí desde hace mucho tiempo a Jairo Namnum, que ustedes seguramente habrán escuchado en esta cumbre. Él decía, deja que Dios ponga el pero Dios, es que yo puedo venir con toda mi historia triste, con toda la vida es dura, con todo, con todo. Creo que hemos contado la historia al revés. Yo digo, sí, yo sé que Dios me ama, sí, yo sé que tal cosa, pero es que no. Entonces es al revés. Háblales de la verdad humana, porque eso te va a abrir también una puerta para hablarles de la bondad divina y de la verdad divina. Decir, sí, es complicado, es nuestra naturaleza. Mira, yo no conozco a nadie que lo haya logrado. De hecho, a mí me daría mucho pie para decir, por ejemplo, mira, en la Biblia podemos encontrar familias ensambladas, gente dejada, equivocada, traicionada. Si vas a la Biblia vas a encontrar hombres y mujeres como tú y como yo que no pueden solos, ni van a poder. Pero entonces también encontrás en la Biblia que hubo un Jesús que por cuanto nosotros no podíamos, Él está aquí. Entonces es eso. Una de las cosas que necesita la persona que siente abandono es certeza. Certeza de ser amado, certeza que la gente no se irá. Y yo creo que es parte de lo que podemos dar. Desde el corazón de una niña, una adolescente y una mujer que de pronto se siente abandonada, yo he aprendido a valorar la presencialidad, hacerte presente en la vida de la gente y la presencia de Dios. Para mis ausencias, su presencia, para mis miserias, su misericordia, para mis rechazos y los no que he recibido en la vida, su sí, para el no te amo que recibí, el sí te amo, incondicional de Él, para las injusticias de la vida, mis injusticias, y su favor y su misericordia, para mis propias traiciones, pues su fidelidad, para la traición de otro, su fidelidad. Y vamos, a apuntarle a Dios.
Amén. Ah, bueno, ¿cómo guiamos a nuestros hijos en redimir su historia? ¿Cómo les hacemos entender que su adopción no fue un plan B, sino que siempre fue el plan A de Dios, como ha expresado hoy? Bueno, ¿saben qué? Bueno, y David los puede ayudar mucho en esto. Yo creo que todo padre adoptivo debe ser acompañado y debe ser instruido en esto que estamos hablando. Porque la adopción, o sea, la adopción definitivamente trae una historia atrás con un bagaje. Y una de las primero, nunca les mentimos a los niños. Creo que mientras más pequeños empezamos a decirles la verdad, los niños tienen esa naturalidad para recibirla. O sea, de verdad, creo que muchas veces los adultos, nuestros miedos y el miedo a dejar de ser amados cuando sepas la verdad nos lo complica. Entonces, empezar con la verdad desde el principio, desde antes que los niños tengan, si la adopción fue desde bebés, pues está muy bien, pero entonces sí creo yo que es importante ser acompañado y hay varios terapeutas que pueden acompañarlos en este proceso. Una de mis formas favoritas es ayudar a los niños o relatar la propia historia. Entonces, animamos mucho a los padres y a que participen toda la familia a tener esa narrativa de la verdad, pero que tenga la verdad de Dios, que la redención ya sea parte de. Y yo sí les diría a todos los niños, este es el plan A de Dios, es decir, poco a poco. Cada edad tiene su verdad y tenemos que ir pidiendo mucha sabiduría porque a veces en la emoción de decir, wow, la redención, esto y lo otro, nos pasamos llevando las historias de dolor que sí duelen, las ausencias que todavía duelen en el alma, en el corazón, el dolor y la incertidumbre que todavía no ha sido resuelto en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces tenemos que aprender a decir la verdad en amor. Dos cosas. Más sabiduría, por favor, para poder transmitir esta historia con la gracia de Dios. Oración, para que Dios discierna las intenciones de nuestro corazón al contar la historia, nuestros propios miedos, lo propio que va y lo intrínseco. Acompañamiento de un terapeuta cristiano que pueda no solo acompañar a tu niño, no, acompañarte a ti para poder llevar este proceso. Y bueno, he acompañado a algunas familias a hacer el libro que cuenta la propia historia y, y a pintarlo juntos y a hacerlo juntos y a ser parte de la vida misma. Mientras más parte de la cotidianidad, mientras más repetido, mientras más natural, mientras más la verdad reine, la calma va a empezar a llegar. Y saben una cosa, no podemos hablar de esta historia como disculpándonos, como con vergüenza, como, bueno, mira, lo que pasa. No, 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 es que hay que contar la historia con gratitud. Hay que contar la historia con la verdad, pero con alegría. Y a veces la forma en que cuento esa historia me está revelando algo de cómo yo me siento o de cómo yo la veo. Si yo continuamente estoy tratando de hacer la historia más bonita de lo que es, yo tengo que revisar mi corazón. Porque la historia, ¿saben qué? Yo creo que esto es importante. Entender que toda historia tiene que ser redimida, no solo de las familias ensambladas, no solo de las personas abandonadas, es que pudiste haber tenido el mejor padre del mundo, la mejor madre del mundo, pudiste haber sido provisto de todos los bienes, pudiste haber tenido todos tus sueños hechos realidad. Tu historia necesita ser menos redimida, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esta horizontalidad en que todos necesitamos a Dios, en que todos somos pecadores, en que todos estamos rotos de alguna manera, en que todos entonces nos sentimos parte de una comunidad, de un todo, así que empezamos a ser más semejantes el uno. Está bien. Perdón, perdimos un poquito su conexión, pero creo que ya está. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Me pueden hacer así? ¿Sí me escuchan? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Hoy sí. ¿Sí? Muy bien. Estamos bien. Seguimos entonces. Dice, llevo 6 años sin poder sanar. ¿Cómo puedo determinar si tal vez soy yo la que se pone trampas para no hacerlo? Ya que al final es perdonar, etcétera. ¿Cómo ha sido tu proceso? Es decir,
Cuando yo digo, bueno, he pasado 6 años sin poder sanar, es porque he tenido tratamiento. Tal vez no estás, ¿a qué fuente te fuiste? ¿Cuáles han sido tus recursos? Yo creo que, aparte que hemos idealizado mucho este proceso de sanar y de la restauración, o sea, no, nadie puede perdonar solo repitiendo yo perdono, yo perdono, yo perdono. No, no se trata de eso, no es automático, es un caminar. Es un caminar y es un descubrimiento y te puedo decir que no termina, es que yo nunca he llegado a un momento en mi vida en que digo, bueno, lista, ya estoy, ven Señor Jesús, o sea, no, solo no, solo no. Creo que tenemos demasiada idealización en la cabeza y estamos pensando, ¿saben qué es lo que pasa? Que estamos todavía obsesionados en que quizás la historia termine. Y en realidad, la historia termina en otro momento. De hecho, la historia terminó en el Apocalipsis. Como así Jesús ganó. Y toda lágrima será enjugada. ¿Cuándo? Y hay una, estoy en este momento en la cuenta de Twitter de Aisha López, que me voy a meter ahí. Este versículo, en la versión que ella lo presenta, me gusta mucho. Y entender esto, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Sabes? No te enfoques en sanar para esta vida. Ponle perspectiva eterna a este asunto y ve hacia donde tengas que ir, al único que puede sanar tu alma y que está dispuesto a caminar contigo en ese proceso. Pero nadie en este proceso camina solo. Entonces, rodéate de una comunidad, ahí es donde la iglesia entra. La iglesia tiene que seguir siendo luz del mundo, sal de la tierra, aquellos que acompañan a otros en el camino. Nadie sana solo, nadie crece solo. Aparte, tienes recursos como los consejeros bíblicos o los terapeutas cristianos que también pueden acompañarte. Necesitamos ser escuchados y no te apresures. Todo tiene su tiempo y sus espacios y sus momentos. Confía en la mano soberana, poderosa y bondadosa de Dios. Ese mismo Dios que murió por nosotros, que obró esta historia de redención, es el que nos capacita para andar en vida nueva. Si lo intentas hacer en tus fuerzas, te va a doler más porque ni tú ni yo vamos a poder jamás. Así que no vayas por el mismo camino o no vayas con la misma actitud. Ve a la fuente específicamente, que Dios está ahí para ti. Ok, ¿una más? Una más. Muy bien. Dice, no puedo decirle papá a mi papá, como usted mencionó. Cuando pregunto por él a mis medios hermanos, le pregunto por su papá, pero si lo presento es como mi papá y no siento amor como padre. Lo veo como conocido. ¿Estaré mal con Dios? Mira, sí, yo también tenía, nuestra relación con los padres y con la familia nos conecta como directamente con Dios y es así, en esta relación que yo tengo con mi padre, te estoy fallando a ti, estoy pecando, le tengo que decir mamá y de repente entramos en esta incertidumbre. Creo que es bueno que platiquemos de esto y hay preguntas que por la historia, porque estamos entrando en estas profundidades, nuestra propia historia, nuestra narrativa, nuestras personas y todo esto, necesitaríamos profundizar un poquito más allá que describir hechos. ¿Por qué no le cuentas a Dios cómo te sientes? O sea, Dios no está enojado contigo. Dios no está viendo, Dios cargó nuestras culpas y el castigo de nuestra paz sobre Jesús. O sea, el enojo de Dios estuvo ahí en aquella cruz. Yo creo que más que describir los hechos, saben que creemos que a veces sana describir los hechos, analizarlos. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Trata de escribir e indagar ahí en tu corazón y te digo, no, pues no hables con mis... A veces sí, a veces no. Pero no creemos en la autoayuda. ¿Se imaginan que mi vida estuviera en mis manos? Pues no, pues ahí sí estaría yo bastante desesperanzada. Pero puedes empezar a escribir y a decir, empieza a hablar sobre tu padre, empieza a tener esa narrativa y esa historia, empieza a hablar sobre tus hermanos, empieza a hablar y aunque de repente cueste mucho,
Por ejemplo, puedes empezar con, quiero escribir sobre mi padre, pero me doy cuenta que no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque creo que es un conocido o será un desconocido. Y ahí te vas, y ahí te vas. Y luego le lees eso al Señor, luego le lees eso a Dios. Pídele a Dios que te muestre algo de ti que tú no sepas, de tu padre que no puedas ver, de tu madre que no puedas ver, de tus hermanos. Yo descubrí en mi propia historia que yo tenía mis anteojos y yo solo podía ver una cosa en mi madre. Otra cosa que descubrí es que yo era muy juzgadora con uno de ellos y muy indulgente con otros. Sí, yo cometí injusticias también. Entonces, más que describir los hechos o esforzarte en resolver o en decir, esto te agrada, te desagrada, cuéntale a Dios. Trata de sacar esa narrativa delante de Él, de poder derramar ahí nuestra historia y nuestra alma y deja que Dios obre. Y yo sí los apoyo y los animo. Miren, si esto los detiene, si creen que los limita en sus relaciones familiares, con el prójimo, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, de alguna manera, por favor, bueno, ahí están sus congregaciones, sus pastores, sus iglesias, muy bien. También están los consejeros bíblicos que saben caminar con la gente. También están los terapeutas cristianos que van a poder caminar contigo, en donde vamos a poder indagar un poco más de la historia y en donde vamos a ir descubriendo y Dios va a ir revelando, es aquí, esto tiene que ver contigo, esto no tiene que ver contigo. Y ahí te vas. Pero sí quiero decirte que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es que la culpa es así. La culpa te hace sentir que fuiste tú. De hecho, yo me esforzaba mucho en portarme bien para no dar motivo de que se pudieran volver ahí. Buenísimo. Si alguien más tenga alguna pregunta, también puede levantar la manita aquí por Zoom o físicamente. Le damos un minuto o más para Muy bien. Y si no, pues, ¿tiene algún costo la capacitación? ¿Qué capacitación, señores? Bueno, aquí están preguntando, están compartiendo aquí mismo recursos. Bueno, el libro de Aisha para siempre, tenemos que leerlo. O sea, bueno, y el de Lágrimas Valientes también. Tienen que leerlo, tienen que leerlo. Y creo que David, Aisha, y comunicándose directamente a ACH, pueden darle información sobre estos recursos. De verdad que como Iglesia de Cristo y como pueblo de Dios, tenemos muchos recursos. Miren, creo que echamos mucha mano de la vida en la tierra, mucha mano. O sea, echamos mano de la vida de nuestra tierra, de la historia de nuestra tierra, echamos manos de nuestros desaciertos. Cuando la Biblia nos invita a echar mano de la vida eterna, cuando empiezas a ver tu vida en clave de eternidad, no es que esto no importe, no, pero empieza a tener su verdadero tamaño. Empieza a tener su verdadero tamaño. Cuando descubres a Dios como Padre, también colocas a tus padres en su lugar. Y no quiere decir que los quitas del lugar, no, pero es que ninguna otra historia puede ser más importante en mi vida que la historia de redención. Y ninguna otra herida puede ser más importante en mi vida que las heridas de Cristo, que fueron al final las heridas que a mí me he sido jurada. Solo, o sea, y se refiere a esas heridas que de ninguna otra manera podían ser sanadas. Creo que no dejes que tu historia te envuelva. Por eso es necesaria que se redima, porque si no, caes en la narrativa y sabes cómo era yo a veces, como el hámster, que pasaba una y otra vez en la misma rueda y me desgastaba y me cansaba y cuando paraba estaba justo en el mismo lugar. Así que no te enredes en tu historia, mejor que la redima Jesús.